Las mujeres han demostrado desde tiempos inmemorables que son unos seres demasiado fuertes y que son difíciles de quebrantar en todo sentido, ya sea físicamente o emocional, ya que su corazón de pelea, su corazón lleno de amor, las hace seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero ¿qué pasa cuando una mujer se la lleva al límite y a modo de descarga comienza a hacer actos que tan solo se le podría ocurrir a mentes criminales sumamente enfermas? Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su anfitrión, Santiago Barrios. Muchas gracias por estar aquí en el video. El día de hoy tengo las ganas de hablar tras una investigación sobre el caso de una de las mujeres que llamó bastante mi atención, sobre todo desde muy pequeño, cuando veía por curiosidad en canales de televisión, por cable y cosas así, y de repente aparecía en Nat Geo o en History Channel la imagen de una mujer sumamente con una cara de psicópata completamente en su rostro, con los trajes típicos anaranjados de las personas que son arrestadas en los Estados Unidos, y siempre me llamó la atención esa mujer, aunque nunca supe cómo se llamaba hasta la edad de 13 o 14 años. Esta mujer fue conocida como la Mujer Araña. El día de hoy, sin más nada, te presento el caso de Aileen Wuornos, la Mujer Araña. Aileen nació en el año de 1957 dentro de una familia y de un hogar un poco disfuncional, ya que su padre abandonó a su familia cuando ella tenía la edad de 5 años. Los primeros recuerdos de la niña eran de los gritos de su madre cuando el padre la golpeaba y le propinaba unas brutales palizas, durante las cuales la chiquilla solía chillar y llorar de manera desconsolada. El padre era un alcohólico que aparecía y desaparecía bastantes veces, y la madre murió cuando Aileen tenía 14 años. Una infancia sumamente dura, ya que prácticamente ella tuvo que cargar con la crianza de sus hermanos, y para variar tenía que estar en medio de las peleas entre su madre y su padre. Tenía que estar en medio de los problemas disfuncionales que la madre sufrió después del abandono de su padre a la edad corta de Aileen. Entonces ella, cuando falleció su madre, dejaría la escuela y se marchó de su hogar, viviendo lo mejor que pudo durante un año. Por fin la detuvieron como fugitiva y la metieron en un reformatorio. Para ese entonces tenía 19 años y estaba completamente sola en el mundo. Su padre había fallecido en la prisión donde cumplía condena, y su único hermano lastimosamente moriría de cáncer. Y como si fuera poco, Aileen se dedicó a la prostitución y a los atracos. Alternaba las cortas estancias en la cárcel con periodos de bebida y trabajos ocasionales como camarera, limpiadora y prostituta. Como se darán cuenta, amigos, es una vida sumamente trágica, por decirlo así. Saber de la desaparición de su padre, después su madre falleció, después cuando volvió a saber de su padre falleció, y tiempo después, finalmente, como golpe final, como estocada final, fallece su hermano de cáncer, lo cual hace que ella, lastimosamente, al no tener educación, al no tener recursos, tendría que dedicarse a estos trabajos. No tenía un domicilio fijo, pero hacía un autostop en las autopistas de Florida, durmiendo en las playas o en las cunetas de las carreteras, y algunas veces en el portal de un bar de motociclistas que acostumbraba a visitar. Se llamaba El Último Recurso, que se encontraba en Port Orange. Florida no es solo un estado turístico, sino el centro de atracción para una numerosa población de transeúntes. Estos vagabundos logran trabajos como temporáneos en granjas o se ocupan del tráfico ilegal de la droga. Hay entre ellos muchas mujeres, así que Aileen no llamaba la atención por ser una chica sola que trabajaba y vivía por su cuenta. En este bar, El Último Recurso, era famosa por su mal carácter y su afición a la bebida, así como por su odio hacia los hombres que manifestaba a grandes voces, pero los motociclistas, cuyo comportamiento era igualmente grosero, la toleraban a pesar de todo, sintiendo hacia aquella marginada una innata compasión. También ellos habían rechazado los convencionalismos, y el bar era un símbolo de su oposición a la, entre comillas, vida normal de los suburbios, y representaba su modo elegido de vivir. A los 27 años, Aileen conoció a Tyria Moore, de 22 años. Se enamoró de ella inmediatamente, creyendo que la aliviaría de su soledad y no la rechazaría, como habían hecho varios hombres
y donde varios de estos también la agredían físicamente, abusaban de ella. Para variar, en uno de esos datos que ella contó en una entrevista, su abuelo también no es que era un abuelo amoroso, sino que todo lo contrario. Cuando en la mínima que se portaba mal, Aileen era golpeada varias veces con un cinturón, como ella lo especificó, de una manera sumamente fría y desalmada de parte del abuelo. O sea, de por sí vivía y sentía y solamente podía vivir para el dolor, una mentalidad que lastimosamente cada vez se hacía más grande en Aileen. El rechazo de varios hombres y para variar agresiones de estos mismos, incluyendo los de su padre. Aileen, una empedernida delincuente, solo tenía un medio de conseguir el lujo que ansiaba proporcionar a Tai, y era el robo. Iba a combinar su inclinación al delito, su amor por Tai y su odio a los hombres en un brebaje letal que diera satisfacción a sus apetitos emocionales. Ella decía entre comillas: voy a desquitarme de este mundo podrido de los hombres, dijo jactándose en una camarada del último recurso. Ellos tampoco no le dieron sumamente importancia a los motociclistas, pensaron que simplemente estaba bebida de más y que estaba delirando como siempre. Estaban acostumbrados a las borracheras de la mujer araña y a sus periodos de su drogadicción, y sabía que le provocaban aquellos sonoros excesos de odio hacia los hombres. La persona encargada del bar, que se hacía llamar Cannonball, un hombretón de casi 2 metros, tenía la misma opinión sobre la mujer araña, que decía entre comillas: yo sabía desde el principio que odiaba a los chicos, aunque eso era asunto de ella. Tenía una boca terriblemente sucia, pero no le hacíamos caso en lo absoluto. En septiembre de 1990, Tai y la mujer araña circulaban por un camino de tierra del condado de Marion, en Florida, en un coche robado, cuando el vehículo se averió y tuvieron que abandonarlo en medio del camino. Al abandonarlo, varias personas de la localidad las vieron, y el jefe de bomberos, entre ellas el sheriff del condado, al enterarse que el auto era robado, compuso un retrato robot de ambas mujeres con la ayuda de las declaraciones de los testigos. La respuesta no se hizo esperar. Se presentaron numerosas personas para informar de dónde y cuándo las habían visto. La policía consultó sus ordenadores y el sargento Brian Davis confeccionó el programa para reunir todos los datos obtenidos del público tras la publicación de los retratos. Se quedó sorprendido al enterarse del número de mujeres vagabundas que merodeaban por Florida, pero tuvo la satisfacción de ver aparecer a las dos sospechosas, aunque con nombres supuestos, es decir, con nombres ficticios, con nombres cambiados, en muchos de sus listados. Entonces Davis decidió comprobar si estaban relacionadas con otros delitos. Seleccionó una lista de 6 asesinatos cometidos durante los 5 últimos meses. Las víctimas eran todas masculinas y los cuerpos aparecían a algunos kilómetros de sus autos. En las muertes se observaban algunos detalles invariables que revelaban una mente obsesiva y acomplejada. Cada hombre recibió 9 balazos y en el asiento trasero de los coches aparecía el envoltorio de un anticonceptivo. El ordenador descubrió que ambas mujeres habían conocido a todos aquellos hombres y que se les había visto por la zona donde se cometieron los asesinatos en la misma época. Poco después de abandonar el auto en el condado de Marion, Tyra Moore dejó a la mujer araña para irse a vivir a Pensilvania. Para variar, la chica con la cual había compartido momentos y tenía una relación lesbiana, porque Aileen decidió cambiar sus gustos sexuales, y para variar, la única chica que le generaba la confianza suficiente la termina abandonando. Una verdadera lástima. El mal humor de Aileen aumentó y bebía más que nunca y rondaba sola por las autopistas. Sin embargo, aún no se había enterado de la última faena de su antigua amante ni sufrido su más amarga decepción. En enero de 1991, la policía buscó a Tyra y la acusó del robo del auto. Asustada por este contacto con las autoridades, decidió entregar a su ex amante. Se desmoronó y dio a conocer una historia terrible a la policía. Declaró que Aileen la había arrastrado al crimen, que había asesinado a varios hombres y los había despojado para comprarle a ella valiosos regalos con el botín. Mostró varios objetos que le demostraban justamente estos hechos, y Aileen había sustraído a sus víctimas y condujo a la policía al lugar de su ex amante. Usaba para guardar sus pertenencias, donde aparecieron más objetos de propiedad de las personas asesinadas. La policía encontró a Aileen Wuornos en el exterior del último recurso. Se había metido a dormir en un coche aparcado en un auto que estaba estacionado y estaba absolutamente ebria. Creyó que la detenían por un delito cometido 5 años atrás con un arma de fuego. Se la llevaron para interrogarla. El capitán Steve Vinegar declaró, abro comillas: durante la
conversación dejamos caer los nombres de aquellas personas. Ella confesó haberlos matado y pensábamos que aún podía haber disparado contra otras 3 personas más, cierro comillas. Aileen se declaró sin ningún problema autora de 6 asesinatos. La mujer araña parecía satisfecha de explicar a la policía su modus operandi. Les explicó que no quería separarse de Ty. Se hacían pasar por autopistas, entonces ella convencía a la víctima para que mantuvieran relaciones sexuales, indicándole que condujera hacia un lugar solitario. Allí lo mataba, le despojaba del dinero y las joyas y salía huyendo con el auto. En algunas ocasiones Aileen disponía de un vehículo para buscar a su presa y en este caso simulaba haber sufrido una avería, encendiendo una luz para atraer un conductor de paso y de nuevo usaba el sexo para hacerle caer en su trampa mortal. Aileen no llegó a explicar el significado de los 9 balazos o de la envoltura del anticonceptivo que entregaba a cada víctima. Mientras estaba detenida en espera del juicio, el oficial que la arrestó, el capitán Steve Vinegar, dio su propia versión sobre tal comportamiento, que entre comillas decía: cuando se echaba una víctima por aquellas carreteras solitarias, realmente buscaba a su padre. Cuando disparaba una bala tras otra sobre aquellos pobres hombres, estaba matando a su padre una y otra vez. Los amigos motociclistas de su edad se quedaron atónitos al saber que la mujer araña era una asesina en serie. Cannonball, hablando en nombre de todos, diría, entre comillas: es espantoso, amigo. Cualquiera de esos hombres pudo haber sido uno de nosotros y nunca nos habríamos imaginado a quién era el culpable. Mira, yo creo que no habría ido a por un motociclista. Nos considera sus amigos o algo así. Es un alma perdida como casi todos nosotros, diría Cannonball. Las fechas claves de las sospechas por las cuales Aileen pasó cuando fue culpada de los asesinatos fueron los siguientes. El 9 de junio de 1990, Peter Sims desapareció en el transcurso de un viaje por Florida. En julio del mismo año, Wuornos y Moore abandonan un coche robado en el condado de Marion, Florida. El 1 de enero del 91 detuvieron a Wuornos en El Último Recurso, en el famoso bar donde ella frecuentaba. Y el 17 de enero del mismo año, después de la confesión, acusan a Wuornos de los asesinatos. Aileen, por más que ella parecía que le encantaba la bebida, que le encantaba drogarse, que le encantaba pasar tiempo con los motociclistas a los bares que frecuentaba, tuvo una vida demasiado difícil, como lo había contado en su infancia, perdiendo a sus seres más queridos, incluyendo lastimosamente a su padre, pero tal vez los que más le dolieron, los que más ayudaron a que Aileen tuviera un estado mental bastante grave, fueron los de su hermano y los de su madre. Su vida, ella misma declaraba que había sido un completo infierno desde que tenía uso de razón. Nunca llegó a entender por qué su abuelo la agredía violentamente con el cinturón cada vez que se emborrachaba él, es decir, a diario, solo por el gusto de hacerle daño, y tampoco entendía por qué su tía no hacía absolutamente nada por impedirlo. Y ella simplemente, de manera lenta, cuando fue acusada de los asesinatos, ella jamás los negó. Ella se declaró culpable, donde para variar, en la única persona, como había dicho antes, en la que confió, que era Tyra, su amante, la abandonó y para variar, llevándose todo el dinero, y le dejó una deuda de $400. Y ella simplemente esperaba la muerte en un rincón de su mente. Pero llegaría ese día de la venganza por su propio ego. Necesitaba saber lo que era dominar a los demás. Estaba harta de que todo el mundo se aprovechase de ella y probó hacerlo a su vez jugando a clientes despistados. Ese pequeño juego le empezó a gustar. Ya no solo era por el dinero, sino más aún por el placer de disgustar, de castigar. Y así actuó unos meses hasta que decidió ir más lejos todavía. Lo repugnaban esos hombres con los que se acostaba por dinero, los que los menospreciaban, los que la violaban, y no estaba dispuesta a consentir que la volviesen a maltratar. Se hizo con un arma de fuego de calibre 22, donde el primer cuerpo sin vida, como lo dijo la policía tras detenerla, fue hallado en diciembre del 89 por 2 hombres que buscaban chatarra vieja para vender. Al parecer les llamó la atención una alfombra enrollada que estiraron para comprobar si estaba todavía en buen estado, y en el interior apareció un cadáver parcialmente descompuesto. El cuerpo fue identificado como Richard Mallory, un vendedor de productos de electrónica que había desaparecido el 1 de diciembre del 89. Después de recogerla a ella con su Cadillac Coupe,
en la carretera que llevaba a la ciudad y dirigirse a una zona desierta. Estaba desnudo de cintura para arriba y los bolsillos de sus pantalones habían sido sacados hacia el exterior, indicando que le habían robado. Lo siguiente que pasó serían simplemente especulaciones. En realidad, casi todos los asesinatos, exceptuando un par que ella sí confesó que los hizo, el resto son solamente especulaciones y, por decirlo así, como la tenían en caliente a la culpable de Aileen de 2 asesinatos, decidieron incluirle estos asesinatos más, pero no se sabe a ciencia cierta si realmente fue ella quien los cometió. Tras una primera inspección ocular del cadáver, todo parecía indicar que se trataba de sexo por dinero, una transacción simple aparentemente que terminó en un crimen. Aileen declararía un año después que Mallory durante su encuentro sexual empezó a comportarse de una manera muy violenta y que ambos se metieron en una discusión, llegando a las manos. Durante la lucha sacó su pistola con la intención única de intimidarle, pero como él hizo caso omiso de sus advertencias, ella temía por su vida y no tuvo más remedio que dispararle. En junio de 1990 apareció otro cadáver en un bosque cercano. Esta vez se trataba de David Appier, un obrero de la construcción de 43 años. Desapareció un mes antes. Todo lo que llevaba encima era una gorra de béisbol y cerca del lugar que se lo encontró, un preservatorio usado. Así cada mes se hallaba un cadáver hasta que se volvieron un total de 6. Todas las víctimas eran de media edad, hombres de raza blanca y con trabajos que requerían movilidad a lo largo de la autopista principal de Florida. Charles Carskadon, empleado de un rodeo de 40 años y tercera víctima, con Troy Burress, vendedor ambulante de 40 años, con Charles, entre comillas, Dick Humphreys, comandante de la Fuerza Aérea de 56 años y retirado, con Walter Gino Antonio y posiblemente también con Peter Sims, aunque no pudieron acusar a Aileen de este homicidio porque no fue hallado su cadáver. Si bien ella se declaró culpable de haberlo asesinado como en los anteriores, en todos los casos se hallaron indicios de robo y en la mayor parte señales de que habían practicado sexo antes de ser asesinados. El juicio por su causa, que se llevó a cabo en enero del 1992, fue complicado. Por un lado, ella no quiso admitir la culpabilidad por los asesinatos, solo declaraba que lo sentía mucho por sus familias y que era consciente de lo que había hecho, pero había sido siempre en defensa propia porque sentía su vida amenazada por aquellos hombres. Trató de defenderse con el hecho de que trabajaba como prostituta en la carretera y que todos los hombres que mató le habían escogido a ella por su propia voluntad y que posteriormente le habían atacado con una violencia inesperada, pero que entre tanto había tenido otros muchos clientes a los que jamás les hizo daño. Esto fue corroborado con algunos clientes que testificaron a su favor durante el proceso judicial. Su abogado también reseñó las vejaciones y los malos tratos que padecían las prostitutas, aportando una serie de estudios y estadísticas sobre el por qué estas mujeres tienen más posibilidades de ser violadas que las mujeres que ejercen otros trabajos. Además, denunció que la policía casi nunca se toma las molestias necesarias para combatir las agresiones hacia este tipo de grupos marginados por la sociedad y todavía menos los crímenes, los cuales generalmente achacan el consumo o tráfico de estupefacientes o ajustes de cuentas entre bandas. El psicólogo Phyllis Chisler dijo en la revista Vanity Fair que era posible que esos hombres hubiesen sido especialmente agresivos con Aileen, pero que él tenía claro que las víctimas no habían hecho más que pagar un resentimiento oculto en la persona de la asesina, provocando por un exceso de violencia de un hombre concreto. En resumen, esas víctimas solo fueron un canal para que ella expulsase su rabia contenida, cosa que ella misma declaró en uno de los interrogatorios policiales, que entre comillas dijo: soy una persona que odia la vida humana y podría matar de nuevo. En su defensa, Billy Nolas, el abogado defensor que la representó en este primer juicio, declaró que Wuornos era la persona más enferma que había representado jamás, que padecía un trastorno de personalidad borderline producido por un abuso sexual cuando era niña y que cuanto mayor se hacía la mujer, más trastornada parecía. Pero tras varios días de juicio y más de 5 horas de deliberación, el jurado determinó por unanimidad que era culpable por delito de asesinato y la condenaron a la pena de muerte el 7 de mayo del 92. Cuando escuchó el veredicto, la condenada se dirigió a los magistrados diciendo, entre comillas: gracias, mientras yo subo al cielo, todos ustedes estarán pudriendo en el infierno. Yo maté a esos hombres, les robé con una frialdad glacial y lo haría nuevamente. No hay por qué mantenerme viva o algo así, porque volveré a matar. Soy una asesina en serie, el odio recorre mi cuerpo, pero he hecho las paces con Dios
y estoy preparada para la muerte. Varios defensores de Aylen, entre ellos uno que otro grupo LGBT y varios grupos pro derechos de la mujer, declararían a la prensa ciertas irregularidades que sintieron que se estaban produciendo a lo largo del juicio y que los situaron al margen de los principios generales del derecho. Por ejemplo, dicen que Mallory, la primera víctima de la mujer, tenía antecedentes por delitos de violencia sexual, se había declarado culpable de tentativa de violación en Maryland y había amenazado con llevar a cabo esta acción con otras mujeres. Dicen que estas evidencias no fueron presentadas en el juicio desde el principio y cuando por fin lo hicieron, los jueces las declararon inadmisibles por ser demasiado tarde. Los colectivos LGBTI también culparon a los fiscales de hacer repetidas referencias a las relaciones sentimentales de Aylen con otras mujeres y que el puritanismo de la sociedad se volcó en su contra. Por esto y otras razones como las amenazas de muerte sobre Brian Harvis, el único abogado que se atrevió a cuestionar la conducta de sus colegas sobre el juicio y que posteriormente fue alejado del caso, el hecho de que antes de que fuese arrestada los abogados del alguacil ya hubiesen negociado los contratos para el libro y la película sobre el caso de Aylen, hicieron que muchas personas viesen a la supuesta asesina en serie como una víctima. Por ese motivo organizaron varias manifestaciones de protesta, escribieron cartas a la Corte Suprema de Florida demandando un nuevo juicio, crearon comités de ayuda y defensa de la mujer, escribieron multitudes de cartas de apoyo a la correccional donde estaba recluida y otras cosas más, pero no serviría de nada, el veredicto había sido emitido y no fue cambiado. Aparte de que le incriminaba más el hecho de que ella misma confesaba en numerosas ocasiones su culpabilidad y que no se arrepentía de haberlo hecho. Su caso fue citado en varios libros, varios documentales, varias películas e incluso una ópera. Llegó a pedir disculpas a las familias de las víctimas Aylen, pero el año pasado, después de estar una década en el pabellón de la muerte, Wuornos aceptó la pena capital diciendo que de ser posible volvería a asesinar, que no tenía ningún solo sentido el salvarme, dijo en julio del 2001. Es un desperdicio del dinero de los contribuyentes, añadió. El juicio se iba a emitir en el año del 2002, en este caso la pena de muerte, y un panel de 3 psiquiatras que la examinaron poco antes de su ejecución dictaminaron que era competente para ser ejecutada puesto que era una persona brillante, con mente ágil, muy reflexiva y perfectamente consciente de los actos que había cometido. El gobernador de Florida de ese momento, Jeb Bush, el hermano menor del anterior presidente, George W. Bush, declaró conforme con el diagnóstico médico y firmó la orden de ejecución el pasado 5 de septiembre del 2002. Cuando las agujas del reloj mostraban las 9:30 de la mañana, en punto, Aylen dejó de recordar su vida pasada, abrió los ojos y sonrió levemente mientras sentía como el cóctel mortal de pentotal de sodio, bromuro y potasio se deslizaba suavemente por sus venas, antes de cerrar los ojos nuevamente y dejarse llevar por el sueño que la asediaba. Se dirigió a sus verdugos y les murmuró que volvería al mundo de los vivos mientras estaba atada en la camilla. Dicen que tenía la mirada perdida, tranquila, como si estuviese fuera de la realidad. Minutos después, Aylen fallecería tras la famosa inyección mortal. Y bueno, amigos, opinando así un poquito sobre este caso, la verdad es que me parece un caso sumamente, ¿cómo decirlo?, terrible. Aparte de que hubo siempre cosas en los juicios que daban ciertas dudas de que realmente Aylen fuera la que cometió ciertos u otros crímenes. Pero bueno, lastimosamente ella, como dije, desde un principio vivió para el sufrimiento y hasta el final de su vida recién pudo encontrar la paz, la tranquilidad. También cuando se declaró la pena en el juicio, encontró dicha paz, dicha tranquilidad, porque sabía que iba a fallecer. Ella no quería estar en este mundo lleno de hombres podridos mentalmente, que solo la querían agredir, que solo la querían violar y que solo querían abusar de ella, como ella siempre declaró. En este sentido digo, la sociedad creamos los monstruos, entre comillas, que nosotros mismos tenemos a nuestro alrededor. Nosotros somos los encargados de hacer que el resentimiento, de hacer que el odio y de hacer que las ganas de que su instinto más salvaje salga a flote de estas personas lo sea. Nosotros somos los culpables de que en cierta manera muchas personas, como Aylen, estén en las calles hoy en día y estén haciendo lo que ella hizo. Todos sus
operativos, todas sus maneras de operar, todas sus maneras de asesinar fueron las mismas. Muerte con arma de fuego, después de tener relaciones sexuales, porque obviamente de eso trabajaba, de eso vivía ella. Pero nada, amigos, simplemente como dicen por ahí, hagan el bien sin mirar a quién, porque créanme que eso probablemente cambie la vida de una persona. Hasta lo más mínimo puede llegar a cambiar la idea o lo que está pensando una persona. Hagan el bien sin mirar a quién, chicos, no hagan de menos a nadie, no se hagan ustedes que son superiores a alguien, todos somos iguales, tengamos los recursos suficientes o no los tengamos, porque créanme que la sociedad y el mundo cambiará cuando todos nos veamos por igual a todos, créanlo. Y sé perfectamente que el mundo es muy difícil cambiarlo, pero desde tu círculo social, desde tu familia, desde tus amigos, desde tus conocidos, puedes hacer ese gran cambio y eso seguirá avanzando poco a poco. Agradezco por estar hasta el final de este video, de verdad, muchas gracias chicos por su apoyo, de verdad les agradezco mucho que siempre me están apoyando y todo eso. No se olviden de darle un me gusta al video si es que les gustó el mismo, de suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones y de compartir con todos sus amigos o con todas aquellas personas que les gusten este tipo de historias. Sin más nada que decir, yo soy Santiago Barrios. Casi lo olvido, porque eso no lo dije al principio, una verdadera lástima y estaba dispuesto a decirlo. Me disculpo por mi ausencia de la anterior semana, que no publiqué un video, pero es que quería descansar un poquito, al menos una semana, de este ritmo constante de subir videos cada semana, pero sucederá muy de vez en cuando, así que ahora sí estamos de largo y seguiremos la próxima semana con un nuevo video. Muchas gracias chicos, los veré el próximo viernes, que la pasen bien.